En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el catecismo. Estamos en la pregunta 178, que dice así: ¿puede la Iglesia Católica ser destruida o perecer? No, la Iglesia Católica puede ser perseguida, pero no destruida ni perecer. Durará hasta el fin del mundo, porque hasta el fin del mundo estará con ella Jesucristo, como Él lo ha prometido. Pero la Iglesia no puede ser destruida ni perecer, pero sí perseguida, y en cierto modo puede ser eclipsada, que es lo que hoy en día estamos viviendo con toda la crisis. La gran apostasía es como si estuviera eclipsada, porque queda reducido a pequeños grupos esparcidos por el mundo. Sabe Dios dónde están los que guardan la verdadera fe, los verdaderos sacramentos, la Iglesia Católica. En ese sentido podemos decir que está eclipsada, pero por supuesto no destruida, porque el diablo nunca va a poder destruir la Iglesia, no prevalecerá contra ella. Leíamos recién en el Evangelio, puede ser perseguida. Y sin embargo, está eso de que durará hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, la consumación del siglo. Y tenemos también esas otras palabras de nuestro Señor. ¿Sí? Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe sobre la tierra. Entonces tenemos esos dos misterios, podríamos decir, por un lado, mantenerse la Iglesia y no prevalecer las puertas del infierno contra ella. Pues sin embargo, la gran apostasía, predicha por San Pablo y las palabras mismas de nuestro Señor. Hallará fe sobre la tierra, quiere decir que evidentemente va a haber una gran apostasía, en la que quedará, podemos decir, nada, o casi nada, para usar esa expresión de nuestro Señor. Entonces, conjugar esas cosas, saber que no van a prevalecer las puertas del infierno, sin embargo, la gran apostasía, la tremenda crisis, que es la que hoy estamos viviendo. La Iglesia Católica no puede ser destruida ni perecer, pero sí perseguida, como decimos, eclipsada en algún grado. La siguiente pregunta, la 179. ¿Por qué es tan perseguida la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es tan perseguida porque también fue perseguido su divino fundador, y porque reprueba los vicios, combate las pasiones y condena todas las injusticias y errores, perseguida como Dios nuestro Señor. Él mismo lo dijo a sus discípulos: si al dueño de casa han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Si observaron mi palabra, también observarán la vuestra. Él previno a sus discípulos: si a mí me persiguieron, que soy más, el discípulo no es más que el maestro, si a mí me persiguieron, etc., cuanto más a vosotros. Y así se ha cumplido no solo en los apóstoles, sino en la Iglesia, que siempre ha sido perseguida en mayor o menor grado, con más o menor intensidad, pero siempre perseguida. Apenas su inicio, prácticamente los primeros tres siglos de la Iglesia, con pequeños intervalos de paz, pero fueron de persecución por los romanos, las 10 persecuciones y tantas cosas. La Revolución Francesa, si uno mira bien la historia, cuántas veces la Iglesia no ha sido perseguida, atacada, y sin embargo siempre ha estado allí, siempre se ha mantenido, que es una de las señales de la divinidad de la Iglesia, de que es una obra de Dios, porque si hubiera sido una obra humana, hubiera sido aplastada, apenas hubiera intentado iniciar. El Imperio Romano hubiera acabado con eso. 12 apóstoles, pescadores y letrados, sin ninguna formación, tratando de convertir el mundo y predicando algo tan contrario al pensamiento de todo el mundo. Un Dios muerto y crucificado, un absurdo. Y contra todas las depravaciones que había en el mundo romano, toda la lujuria que había, las orgías, todos los desórdenes. Sin embargo, subyugaron el mundo y el mundo se hizo cristiano. Una de las notas, o más que notas, elementos que tenemos, que siempre se dicen en todos los libros, los autores, se da la apología para la divinidad de la Iglesia. Porque humanamente no podía ser. Humanamente tenía que... Y encima perseguido, todo eso contra... Y encima persecución del Imperio Romano, persecución sistemática, matándolos. Es una de las señales de la divinidad de la Iglesia, que a pesar de esas persecuciones y de todos los elementos humanos desfavorables a su propagación y dilatación, sin embargo, el mundo se hizo cristiano, católico, la cristiandad, la Edad Media, el siglo de oro, todo en Cristo, Cristo el centro, no como ahora que estamos ya en decadencia. Entonces, perseguida siempre. Yo conocí un sacerdote que él siempre decía que la Iglesia, decía las notas, es una santa, católica, apostólica y perseguida, siempre añadía, porque es así. Y los buenos católicos también, como ya tantas veces hemos dicho en prédicas, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, lo dice San Pablo. Si uno quiere ser realmente buen católico, cumplir con Dios al 100% y no partirnos a la mitad, un poco para el mundo, un poco para Dios, sino al 100%, y nada de respetos humanos, hay que prepararse, porque la cruz va a venir
y primeramente los más cercanos, la familia, los amigos, los primeros en atacar. Y también dice el catecismo es perseguida porque reprueba los vicios, y vaya si no, como decíamos, reprobar los vicios, la lujuria, la anticoncepción, planificación, vaya si uno no sufre cruz, cuando uno va contra eso, y más hoy en día que está tan diseminado todo ese maldito mundo de la anticoncepción, de la planificación, todos los desórdenes de la lujuria. Condena todas las injusticias y los errores, las herejías. Ahorita con la falsa iglesia ya no ocurre eso, pero antes la iglesia siempre se harían errores y por algo era perseguida también. Porque si el Estado salía y hacía algo que no era, y la iglesia dice, condenamos eso, pues hay que agarrarse, porque el Estado, si está guiado por masones, claro que ellos los han acá de brazos cruzados, y de hecho ocurría. Como San Pío X, el caso histórico de él, con Francia, que querían incluir a la iglesia en toda esa cuestión de los cultos, todo igual, y quitarle como privilegio, y él dijo no, porque la iglesia es la única verdad y no vamos a permitir. Entonces si no aceptan, les quitamos todo. No aceptamos. Y les quitaron todo y así hicieron, perseguidos con toda la pobreza, por condenar todos los errores. Siguiente y última pregunta por el día de hoy, la 180. ¿Tienen los católicos otros deberes que cumplir con la iglesia? Todo católico ha de profesar un amor sin límites a la iglesia. La iglesia es nuestra madre, en realidad, la Santa Madre Iglesia. Estimarse por infinitamente honrado y feliz de pertenecer a ella. Dar siempre gracias a Dios por eso. Tal vez uno no lo hace y debería uno hacerlo. Pero uno, como de hecho está allí, uno no piensa. ¿Cuántos no nacen en la China, en todos esos países con falsas religiones y no pertenecen a la iglesia católica? Además, como siempre decimos, estos tiempos de crisis que Dios le da a uno a conocer la verdadera fe católica, no el modernismo, darle a conocer los problemas que hay, dar infinitas gracias a Dios. Uno nunca puede agradecerle lo suficiente. Esa gracia es de pertenecer a la iglesia católica, tener los sacramentos verdaderos, la verdadera doctrina, saber el camino al cielo. Uno piensa cuántas personas que viven en la tierra y no tienen idea para qué están vivas, y las crisis existenciales que tienen, cuántos no terminan hasta en el suicidio. Y uno tal vez, gracias a Dios, no ha tenido eso, o sombra de eso, porque Dios lo puso uno, sin merecimiento alguno, por supuesto, en la iglesia, nacer en la iglesia o haberla conocido en algún momento de la vida. Da siempre gracias a Dios por eso, uno jamás le va a agradecer lo suficiente. Y sigue siendo el catecismo procurar su gloria y acrecentamiento de la iglesia por cuantos medios pueda. Yo diría principalmente por la oración y el buen ejemplo, que eso es la mayor forma como podemos honrar a la iglesia, porque evidentemente que ese es un grave daño a la iglesia, a la imagen de la iglesia, cuando damos mal ejemplo. ¿Cuántas veces no ocurre? Que dicen, dicen y mira cómo es o cómo hace, etcétera, etcétera. Entonces eso debe ser falso, es mentira o cualquier cosa, porque... Entonces, buen ejemplo principalmente. Ayudar a la gloria y acrecentamiento de la iglesia, primeramente por la oración, por supuesto, rezar por la dilatación de la iglesia, el triunfo de la religión católica, la fe católica, la extirpación de las herejías, por la conversión de los pecadores, de los infieles, de todos los que no conocen la verdad, para que puedan conocer. Y a eso añadir el buen ejemplo, predicar principalmente con una vida íntegra, realmente católica, que eso impresiona mucho. Cuando uno realmente lleva una buena vida, eso dice mucho más que las palabras, y eso convierte a más de uno. En todo caso, dejamos allí por el día de hoy. Finalmente, mañana veremos qué más nos enseña el catecismo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.